Se hizo un scouting de buscar a futbolistas con doble nacionalidad. Se le ha dado oportunidad a los jóvenes. Todo eso está muy bien. 2 Copas Oro donde Guatemala regresó a competir de gran manera. Pero ¿sabe qué, Eli? ¿Sabe qué, Hernán? Richard y yo somos los únicos que podemos entender que eso no sirve de nada si al final te morís. No, a ver, no me ensucie la cancha. Venía recontra bien y de repente te tira esta de... No, todo se va por la borda si no clasificás al Mundial. No es así. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamericano. Hoy nos encontramos con Sudacaf, hoy nos encontramos con el fútbol de siempre. Tu canal igual de todas formas de fútbol sudamericano, ya lo saben. La comunidad sudamericana abarca todo, ya lo tienen entendido, ustedes ya lo saben. Y, por supuesto, me vine con la camiseta de la selección chapina porque continuamos con esta semana chapina, porque ustedes lo pidieron así, porque ustedes lo siguen bancando, siguen dándole me gusta a los videos, siguen compartiéndolos, siguen la verdad llenándolo de buenos comentarios, y la realidad es que a mí eso me motiva a seguir, porque al fin y al cabo yo disfruto haciendo los videos, yo disfruto hablando de la selección chapina, disfruto hablando de este periodo en el que estamos en la previa de lo que va a ser la clasificación al Mundial del año que viene. Tenemos las eliminatorias, por supuesto, y tenemos la última doble fecha de cara a noviembre que va a definir todo. Entonces, si a mí me gusta hacerlo y a ustedes les gusta verlo, vamos a seguir, no hay problema. Día de hoy nuevamente 2 videos, va a depender de ustedes. Así que rompan a like este primer video del día, compártanselo a todo el mundo y de esa forma a la noche vamos a tener una segunda parte, claro está. Dicho eso, hoy traigo justamente, hablando de partes, la segunda parte del video que subimos el día domingo, creo que fue sábado. Bueno, no importa, vayan al canal y vean todos los videos de la prensa que tienen ahí para disfrutar. Y hay una primera parte en la que estuvimos hablando un poco de lo que fue el partido con El Salvador y más cuestiones. Y esta segunda parte creo yo que va a ir más destinada a cómo está Guatemala de cara a la clasificación. Si es una obligación para Guatemala clasificarse al Mundial, ¿no es una obligación? Bueno, todo eso quiero que me lo respondan, por supuesto, en los comentarios. Esa es la pregunta y es la consigna del video del día de la fecha. ¿Es una obligación para Guatemala ir al Mundial? ¿No es una obligación? Bueno, quiero que me respondan eso. Y obviamente vamos a escuchar a nuestro querido panel que va a hablar de Guatemala. Pero el contexto es ese. Están hablando de si Guatemala tiene la obligación o no de ir al próximo Mundial. Vamos a darle play. Guatemala no está obligado a trascender. No lo dice su historia futbolística. Si lo hace, qué bueno, pero si no lo hace, la buena noticia está obligado a llegar. Es que van por el camino correcto. Van bien. Exacto, pero si está obligado a llegar, si está obligado a buscar el Mundial, es su primer Mundial y depende de sí mismo, juega como local, si está obligado. ¿Por pero quién, si Hernán? no llega... ¿Obligado por quién? Eli, a ver, la historia los obliga porque si nunca la historia no te obliga a estar si tú no eres dentro de los invitados. Si estás por el trabajo que se viene haciendo, todos tenemos que aplaudirlo porque tienen sus jugadores, lo han hecho bien. Ya hemos hablado aquí del aspecto mental, pero si no va Guatemala, tampoco sería una sorpresa. Es lo mismo que si no fue perdón, Richard, pero si no fue Venezuela. Claro, acá hay una clara, no digo batalla, pero sí hay un debate. Hay un debate que está más que claro, que está los que se posicionan en que Guatemala está obligado a ir al Mundial y los que se posicionan en que no. Y yo creo que ambos bandos, o mejor dicho, ambas explicaciones, tienen sus partes verdaderas y lógicas. Porque por un lado estás hablando de una selección que históricamente nunca fue un Mundial y está ante una situación, está ante una posibilidad que nunca se le había presentado antes. Guatemala nunca había llegado a las últimas 2 fechas de las eliminatorias con chances de clasificarse, con chances claras de clasificarse, dependiendo de sí misma. Nunca le había pasado esto a Guatemala en la historia. O quizás sí le pasó alguna vez, pero yo ahora mismo que recuerde no lo tengo en la memoria. El tema es que, ¿cómo vas a obligar a una selección a ir al Mundial cuando nunca lo fue? O sea, cuando nunca fue al Mundial. Yo creo que estaría obligada si, por ejemplo, la última fecha la define de local contra El Salvador. En el grupo estoy hablando, ¿no? Si Guatemala llega a esa última fecha con dependiendo de sí misma, y si le gana El Salvador esa última fecha, se clasifica al Mundial, yo creo que ahí sí estaría obligada Guatemala a ir al Mundial. Pero en este caso, yo creo que la obligación va para otro lado. La obligación está más para el lado de Panamá, por ejemplo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que se tiene que sacar responsabilidad a Guatemala en cierta forma? Porque hoy en día le toca jugar las últimas fechas, es cierto, de local, contra 2 rivales durísimos, que lo ha demostrado en la fase de grupos. Y Guatemala ya hizo la primera parte, que era sacar 2 empates de visitante. Ahora le queda la parte quizás
más difícil de todas, que es ganar los 2 partidos de local. Pero bueno, teniendo en cuenta esos dos planteos que les traigo, por un lado, Guatemala tiene la obligación de ir al Mundial. ¿Por qué? Porque juega de local y porque depende de sí misma. Pero por otro lado, históricamente no lo obliga a Guatemala a ir al Mundial. O sea, no lo obliga a decir es recontra responsable. Pero bueno, de todas formas creo que los chapines se sienten cómodos. O sea, me estoy refiriendo a los chapines de afuera, no solo el plantel. Estoy refiriéndome también a los chapines que empujan y que apoyan desde el estadio o desde sus casas, como le toca hacerlo. Se sienten cómodos con este rol de responsabilidad. He leído muchos comentarios con mucha confianza, con mucha seguridad, y eso, quieran o no, se transmite al equipo, se transmite al plantel. Así que me parece que es el mejor camino que puede tomar en estos momentos Guatemala, el sentirse el responsable, el sentirse con la obligación. Ese es el mejor camino que puede tomar. Saber que tiene que jugar 2 finales y que tienen que ser a muerte. No es sorpresa que no vaya. Yo sí lo veía como una obligación. Pero, no hay obligación. Ahora sí se Claro que no. Pero tiene que ser una obligación, más si nunca fuiste, tiene que ser una obligación. No lo veo como obligación porque hay selecciones tiene que ser una obligación. Es que son válidos los dos lados. Yo sostengo es que si no, es decirle a todas las selecciones, decirle al Flaco Tena, decirle a los jugadores chapines, es decirle a la gente, no vale, vamos a participar y ya. No compitan. No, a ver, es lo que, no. Y creo que es totalmente opuesto, hay que ir a competir. Competir y obligación son 2 palabras diferentes. El competir te va a llevar a cumplir los objetivos. Ahora, la obligación te puede llevar por un mal camino. Porque la obligación trae nervios, la obligación trae momentos en los que no se encuentra el rumbo. La obligación trae más problemas que otra cosa. En este caso, yo sostengo, obligación sería, por ejemplo, en estas eliminatorias, sería para México, para Canadá, para Estados Unidos, para las selecciones que son potencia en CONCACAF. Para esas selecciones es la obligación de ir al Mundial. Ahora, para las selecciones que están este último tiempo haciendo las cosas bien, que están creciendo, caso Panamá, caso Guatemala, caso Honduras, caso Costa Rica, no está la obligación, pero sí está el competir, sí está el querer ir, el ir en busca de más, el seguir elevando la vara, obvio que sí. Ahora, como digo, la obligación llegaría si Guatemala juega 2 mundiales seguidos. O sea, ya ahí sí, a partir del tercer mundial decís, che, está con la obligación de ir Guatemala. Pero para mí son 2 cosas diferentes. De todas formas, sostengo, Guatemala depende de sí misma, así que es responsable, tiene que ser responsable. Tiene que tomar la iniciativa y saber que es hoy en día el candidato ahí. Porque depende de sí misma, así como Surinam también depende de sí misma, ¿no? Pero bueno, Guatemala depende de sí misma y define los 2 partidos locales, no nos olvidemos de eso. La esencia del deporte es competir e ir y buscar ganar, pero también creo que hay selecciones que deben entender que van en un proceso, y creo que la de Guatemala es una selección que está en un muy buen proceso. No tiene rivales sencillos enfrente. Si consigue meterse al Mundial, ya lo dijo José, van a estar en esos libros para cambiar la historia, pero tu tendencia no indica que tienes que estar en una. Claro. Es lo que yo. A ver, varias. Yo banco acá la periodista, me parece que dio en el clavo con todo lo que explicó. O sea, si vas al Mundial vas a quedar en la historia, vas a quedar en los libros, vas a quedar en la historia chapina, y eso es lo que siempre digo y espero que lo puedan ver, no sé, alguno de los jugadores de la selección de Guatemala, si puede ver este video, me encantaría que lo escuchen y sepan que, muchachos, depende de ustedes entrar en la historia del fútbol chapín, entrar en la historia de la selección guatemalteca. Depende de ustedes mismos el ingresar en ese libro, el escribir otro párrafo más, otro capítulo más. Va a depender de ustedes. Yo les aseguro que si ganan estos 2 partidos, van a quedar en la historia, pero de todos. Van a quedar como dioses, podemos decir tranquilamente. Pero bueno, como digo, son 2 partidos difíciles, son 2 partidos complicados. Sepan que pueden llegar a quedar en la historia. Varias cosas, y nadie habla de trascender. Guatemala tiene que clasificar a su primera Copa del Mundo, especialmente ahora que es un mundial con 48. Sí. Y siempre lo he dicho, esto no es que Guatemala haya progresado tanto. Guatemala tiene una oportunidad histórica, porque es un mundial con 48 y eso le ha abierto la posibilidad a una selección que en condiciones normales, que en un formato con 32 a estas alturas, seguramente estaría eliminada. Esa es la realidad. ¿Qué manera de bajarle
el mérito a Guatemala, ¿no? Qué manera de restarle mérito a lo que está haciendo Guatemala, a lo que está haciendo también Panamá, que quizás Panamá no arrancó de la mejor forma, pero qué manera de restarle mérito a lo que están haciendo las selecciones hoy en día. Porque si bien por un lado tiene razón que es la clasificatoria más sencilla que se le va a presentar, o más accesible, mejor dicho, que se le va a presentar a la selección chapina, porque estamos hablando de un mundial con muchos más equipos, 48 en total. Estamos hablando de un mundial en el que 3 selecciones de tu confederación van a clasificarse de manera directa, por lo tanto no enfrentás a las 3 mejores selecciones de hoy en día de CONCACAF. Estamos hablando de Canadá, Estados Unidos y México. Es cierto que el escenario se te presenta accesible, pero por otro lado, no le podés restar mérito a lo que hizo Guatemala, por ejemplo, ganando en el Cuscatlán, empatando contra Panamá, empatando contra Surinam de visitante. No le podés restar mérito a lo que está haciendo Guatemala, a lo que hizo la última Copa Oro, por ejemplo. No te podés quedar solo con que, no, está clasificando porque es la eliminatoria más fácil. No es así. No es así. Tenés que valorar lo que está haciendo Guatemala en estos momentos. No hay que conformarse, claro está. Pero hay que valorar lo que está haciendo la selección chapina. Cuenta el contexto de ahora, Guatemala sí tiene que clasificar a una Copa del Mundo. Para usted puede ser que sea normal que Guatemala quede fuera de una Copa del Mundo. Y creo que para el mundo también, Eli. Pero para el guatemalteco, que es un país de fútbol, después puede jugar bien, mal o regular. Pero en Guatemala el deporte número 1 es el fútbol. El fútbol es el deporte que sigue moviendo a las masas. Sí. Es el deporte que sigue ilusionando a la gente y es el único deporte capaz de unir a todo un pueblo. Es ahora o nunca. Todo lo que usted dice y lo que decía Hernán anteriormente es cierto. Gran proceso de Guatemala. Bien. Una federación que hizo las cosas muy bien, que contrató a un muy buen entrenador como Luis Fernando Tena, que le dio 4 años de trabajo, le dio todas las herramientas, se hizo un scouting de buscar a futbolistas con doble nacionalidad, se le ha dado oportunidad a los jóvenes. Todo eso está muy bien. 2 Copas Oro donde Guatemala regresó a competir de gran manera. Pero ¿sabe qué, Eli? ¿Sabe qué, Hernán? Richard y yo somos los únicos que podemos entender que eso no sirve de nada si al final te a ver, no me ensucie la cancha. Venía recontra bien y de repente te tira esta de no, todo se va por la borda si no clasificás al Mundial. No es así. No es así. Si no clasifica al Mundial Guatemala, que puede pasar tranquilamente porque ustedes saben que esto es fútbol, no se tira todo por la borda. Hay que valorar todo lo que se está haciendo bien y mejorar en lo que se falló. Y de esa forma volver más recargado dentro de 4 años. Ya sé que duele el decir, no, pero tengo que esperar 4 años más, no, pero esto... Lo entiendo perfectamente, pero al fin y al cabo esto es fútbol. Y el fútbol sepan que siempre da revancha. De todas formas estamos planteando casos hipotéticos. No sabemos qué va a pasar. Primero tiene que pasar esta eliminatoria. Y Guatemala tiene hoy en día muchas posibilidades de ir al Mundial. Y yo creo que lo puede hacer, tiene con qué ir al Mundial, que eso es fundamental. Que clasificar una Copa del Mundo. No me ensucie la cancha. No va a servir de nada, José. No me ensucie la cancha. No. Yo soy Team Hernán Pereira, Yo soy Team Hernán Pereira. Pero voy a aclarar una cosita del Valle. Yo no digo que no tiene que clasificar. Sí tiene la obligación de clasificar. Escuche bien. Sí tiene la obligación de clasificar. Ahora, si no clasifica, no es nunca. Claro. Llegará de mejor manera al 2030. Exactamente. Eso es lo que hago referencia. Seguirá ese proceso de crecimiento. Eso es lo que quiero que queden claro en este video, gente. No hay que ser extremistas. Obviamente todos estamos con la cabeza metida en que se puede este año, todos estamos metidos en que se puede clasificar, que el objetivo es el 2026, pero si no se da, no es la muerte de nadie. Hay que seguir creyendo, hay que seguir creciendo, hay que seguir trabajando, hay que seguir. Llegará más fuerte el 2030, como dice Hernán. Clasificó esto para Elizabeth. ¿Cómo no puede clasificar Guatemala? Sí. Hernán, son contextos distintos. Yo creo que no es... A ver, entiendo al pueblo chapín, pero no es obligación. Es como cuando los mexicanos siempre queremos quitar al quinto partido. No estamos dentro de los mejores del mundo, hay que ubicarse en la realidad futbolística. Guatemala no está obligado. Cuando no se clasificó en el 98, cuando no se clasificó en el 2006, la gente decía como Hernán Pereira, en el próximo proceso, no le hagan caso a Pereira, es ahora o nunca para Guatemala. No, terrible cómo terminó. Pero bueno, al fin y al cabo, como digo, esto es fútbol, el fútbol saben que siempre da revancha, eso es fundamental. Pero bueno, con la mente, como digo, con la cabeza puesta en lo que van a ser las próximas doble fechas de eliminatorias, en la que Guatemala va a definir de local, que ya el primer partido es una final y ya el segundo partido
va a depender de lo que pase en el primero. Es fundamental ir a ese partido contra Panamá con todo, ganar ese partido y de esa forma garantizarse, aunque sea tener la chance de el último partido, dependiendo de lo que pase entre Surinam y El Salvador, depender de sí mismo, o sea, depender de que si gana esos 2 partidos se va a clasificar al Mundial. Pero bueno, como saben, esto es fútbol, se los digo siempre, el fútbol siempre da revancha, así que así como Guatemala en estas eliminatorias perdió la primera fecha contra El Salvador y fue a la 4ª fecha y le ganó a El Salvador de visitante en el Cuscatlán, un triunfo histórico, bueno, en este caso tiene revancha nuevamente Guatemala por lo que le pasó, un ejemplo, contra Surinam de visitante, y tiene revancha también por lo que le pasó contra Panamá de visitante, así que va a tener esos 2 partidos, esas 2 finales para ganarlo, así que gracias por acompañarme un día más, sudamericanos, como les pido siempre, suscríbanse, activen la campanita, dejen un me gusta, compartan el video en todos lados, y me voy antes de que me talen, por favor, que no me talen acá, que están con la máquina todo lo que da. Un abrazo a todos, los quiere Suda, y obviamente arriba la selección chapina. Ahora sí, chau chau.